Noches. Buenas noches, Juan. Bueno, ahora sí, ya comencé a grabar. Buenas noches a todos. Hoy, pues, vamos a hablar de ciertas cositas eh, que, por supuesto, tienen que ver con el quiz, ¿ok? Recuerden que el quiz es este fin de semana, entonces hay que abordar eso primero, luego hablar sobre los temas de esta semana y pues cerramos, digamos, respondiendo dudas, inquietudes que tengan, porque yo creo que ya a estas alturas o en estos momentos ya todos ustedes debieron haber realizado diversos ejercicios. Muchos me han escrito por el foro, ha estado muy bueno. De hecho, bueno, o sea, aquellos que me han preguntado, yo trato ahí de hacerles, o sea, tratar de resolvérselos en Excel, explicárselo y todo eso, pero igual no se queden con eso, o sea, digamos que si aún así tienen dudas, pues me avisan, ¿no? Eso es un poco, digamos, la intención y la finalidad. Bueno, entonces veamos, voy a aquí a compartir la pantalla. Pantalla. Aquí, listo. Bueno, antes de comenzar, muchachos, fíjense, foros y debates, me gustó mucho la participación de ustedes, ok, en este foro, o sea, digamos, como se habrán dado cuenta, la idea era leer un documento, ¿cierto? Un caso, digamos, empresarial de Harvard y por supuesto discutir sobre ello. Como se habrán dado cuenta, existían ciertos términos que ustedes todavía no manejan, ¿no? Que de hecho es algo que van a ir viendo posteriormente, ¿sí? Que si swaps, que si forward, que si... Entonces, claro, todos esos términos, ¿cuál era la finalidad? O sea, no era como quien dice saber ese término, sino más bien, oye, investigarlo, digamos, eh, saber lo que significa, pero en realidad el foco, digamos, del debate era más que todo darle a conocer a ustedes que en finanzas todo es relativo. ¿Ok? Digamos, a veces nosotros queremos calcular algo y listo, y me dio positivo y ya ese es. Y no es tan fácil. ¿Ok? Y de hecho, las últimas crisis del ámbito financiero nos han llevado a que ya no es como los años, o sea, en el siglo XX, ¿no? O sea, 1950, 1960, que la gente buscaba era pura rentabilidad, ¿no? Ya ahora los aspectos financieros es distinto, ¿no? Ya no es solamente rentabilidad, sino que también es necesario contemplar el impacto social. ¿Sí? Y cuando hablamos de impacto social, no estoy diciendo de ayudar a la gente, o sea, estoy diciendo, digamos, de qué consecuencias genera ese tipo de acciones, ¿no? Y digamos, si eso se va a percibir de forma positiva o negativa para la entidad, ¿ok? Entonces, digamos, anteriormente lo que llamaban el capitalismo salvaje, ¿no? O sea, digamos, era pura rentabilidad, no me importa los recursos, no me importa la percepción del consumidor, no me importa, ¿no? O sea, lo que busco es la mayor rentabilidad. Pero ahora, digamos, yo no estoy diciendo que eso todavía, o sea, claro que existe, ¿no? O sea, uno busca optimizar la rentabilidad. Pero ahora, digamos, también se toma en consideración otras variables, otros aspectos, ¿cierto? Y entre esos aspectos están precisamente, digamos, la consecuencia o el impacto social que eso genera, ¿no? Y eso era un poco la idea del debate. O sea, yo me puedo ir por la mayor rentabilidad y ya, sin pensar en los estudiantes, ¿sí? O tengo también que pensar, hey, o sea, resulta que estas becas digamos, llego, o sea, puedo lograr un nivel de cobertura mayor a nivel digamos, de los estudiantes, puedo ayudar a un mayor número de estudiantes. O sea, todo ese tipo de aspectos ya se toman en consideración adicional a lo que sería la rentabilidad. Pero bueno,
Sí me gustaría, muchachos, que me comentaran qué tal les pareció el debate, qué pensaron cuando lo estaban haciendo. Coméntenme, digamos, su impresión en ese sentido, ¿no? Claro, ya todos tienen su calificación, así que no hay problema, pero de verdad que quiero saber, digamos, qué opinan sobre el debate. Profe, pues yo al principio estaba un poquito enredado. De hecho, fue como el primero que como que habló, porque yo, cuando empezó el debate, pasaron ciertas horas y yo, ay, nadie opina, ¿será que yo estoy enredado? ¿Será pero era como por los términos y general. Pero ya después, cuando usted ya me resolvió la duda, que más que cuál era, que más que era determinar como, más que determinar el tipo de, sino que más como desde la opinión de uno, ¿cierto? Entonces ya, pero súper bien, de hecho, yo creo que uno aprende mucho y se identifica mucho también con la opinión de los compañeros. Ok, vale, agradecido, Jonathan. ¿Alguien más me quiere comentar un poco? Profe, Natalia. ay, yo sí quedé muy aburrida con el debate. Ah, sí. Yo hace 8 días estaba en una cita y yo no sé, yo llegué un poquitico tarde al chat, a la videoconferencia, y a mí, por ejemplo, en mi campus virtual, me aparece que el debate era para el 19 de agosto. Y ahí yo me metí al debate y ahí no decía cuándo empezaba. Entonces yo solamente aporté el 19 de agosto porque yo juraba que empezaba ese día y ahí, profe, no sé cómo puedan hacer, organizar eso en la universidad. Yo hasta les pienso escribir porque, yo hasta les pienso escribir porque, ay, qué confusión tan horrible, yo ya estoy preocupada para los otros trabajos, entonces, ¿cuándo van a hacer? Porque ahí no dice que empezaba el 16. Igual, pues el tema estuvo muy interesante, yo que sí conozco pues un poquito el tema de tasas de crédito, pues no las conozco, no sé cuál para mí, cierto, la mejor oferta, no, pero sí conocía pues como algunos conceptos. Sí me parece que está como un poquitico enredadito, porque era un poquito pues como largo y más que era de otra parte, porque a veces uno se contextualiza mejor cuando está, no sé, de pronto acá en Colombia, un ejemplo de acá, pero igual en general estuvo pues como interesante el tema. Ok, vale. Sí, ahí sí te voy a comentar algo, Natalia. Fíjate, todos los productos siempre dicen la fecha de inicio y la fecha de término. Yo creo, si tú te metes en calendario, eso sí es delicado, porque en calendario solamente aparece la fecha de cierre. Entonces, claro, aquí nada más sale lo que es la fecha de cierre, pero en las actividades aparece pues lo que sería el inicio y el fin, digamos siempre. Pero, o sea, sería bueno porque, pues, una universidad que pusieran eso en todo lado. Mm, Yo lo que hago, Igual, Natalia, igual la sugerencia la va a hacer esa en la universidad. A mí sí me pareció, casi yo me pongo a llorar cuando yo voy bien, dice el 19 y yo no, ¿qué es esto? Y me puse a mí, me metí ahí decía 19 19 y no. mm, Natalia, ¿sabes yo qué hago? Yo activo las notificaciones y me llegan ahí al correo. Entonces, a cada momentico en el celular me llegan, hoy empezó, digamos, el debate, o tienes tantos debates por leer, y así, pues, sí, bueno, lo que comenta Jonathan es válido, es aquí por notificaciones, ¿cierto? Y ahí ustedes activan si quiere que le llegue un mensaje ahí a su correo cuando se activa, sí, la parte de los debates y eso. Ujú, esta parte. Bueno, sí, ok. Profe, a mí me pareció súper chévere porque no era solamente decidir sobre una tasa o una temporalidad, era un montón de cosas que se unían y esas son como las decisiones que uno tiene que tomar en realidad, que uno no sabe como para dónde coger, pero sí, la tasa es muy parecida, pero el tiempo también es parecido, entonces donde le buscamos la diferencia, me pareció que había mucho con qué trabajar, me gustó y, y aunque pues sí, era de otro país y uno no está como acostumbrado a esas cosas, pero me pareció chévere como meternos
en temas más allá, porque yo creo que más adelante de pronto la globalización nos lleva a tener que hacer préstamos en otros países o a tener que vernos enfrentados a las características legales y financieras de otros lugares. Vale, muchas gracias, Andrea. Sí, de hecho ese era un poco el objetivo, digamos, del debate en ese aspecto. Claro, digamos, existen ciertos términos que ustedes todavía no manejan, pero, digamos, lo van a manejar. Y por supuesto que no es solamente el ámbito colombiano, sino que también puede ser de otros países. Pero bien. Bueno, y pues, a mí me parece muy dinámico. La primera pregunta pues que exponía el debate como tal, pero lo otro era que pues uno respondía eso en el primer día y luego qué. Entonces yo me metía como a ver qué pasaba y habían algunos compañeros que le argumentaban a uno algo así o le hacían comentarios, pero yo creo que había mucho tema del cual hablar, pues porque no solamente como que iba a ser el supervisor de ser, sino pues como analizar, por ejemplo, los estados financieros o qué ventajas tenían las 4 opciones de préstamo que había. Pues no, había mucha tela de qué cortar. Lo bueno era pues que, pues lo triste sí para algunos compañeros fue que no se dieron cuenta que iban como participar los 4 días, pero hubiera sido bueno, sí, eso pues que hubiera, pues que entre todos hubiéramos hecho como esa dinámica del debate, argumentarle a otros o así, pero estuvo bacán. Sí, bueno, de hecho, bueno, algunos se habrán dado cuenta, yo hacía preguntas muy puntuales, sobre todo las personas, digamos, cuando muchos aportaban y decían, la mejor opción es esta. Entonces, claro, ahí uno siempre hace la pregunta, digamos, ¿estás seguro que esa es la mejor opción? Y es porque en finanzas, a veces, claro, vemos siempre la mejor opción como la más rentable, ¿no? Y no necesariamente eso es así, ¿ok? Entonces, claro, eso era un poco, digamos, la intención. Yo a varios les escribí, les preguntaba sobre eso. El debate estuvo muy bueno, tal cual como lo dice Juan. Sí, yo vi una muy buena participación allí. Pero bueno, sí, entonces tomaré nota de esos aspectos. Porque claro, ¿por qué le estoy diciendo este espacio? Porque, digamos, estamos viendo esas opciones, ¿no? Opciones, digamos, de debate que sean un poco distintos a lo tradicional, de que, bueno, evalúa el valor presente y entonces, ¿cuál selecciona? Ay, la que tenga mayor valor futuro. O sea, más allá de esas cosas tradicionales, hay que ir más allá, digamos, a casos ya prácticos, ¿no? Y eso es un poco la intención de este tipo de situación. Bueno, está bien entonces. Entonces, seguimos. ¿Qué hay para esta semana? Bueno, yo les mandé ya la parte de notificaciones, ¿cierto? Las actividades para esta semana, estamos en el objeto de aprendizaje número 2. El objeto de aprendizaje número 2 consta de series uniformes. Pero no solo es series uniformes, muchachos, sino que además estamos hablando de, digamos, ya lo que sería el cierre de matemática financiera, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el núcleo se llama matemática financiera y evaluación de proyectos. ¿Ven? O sea, tiene 2 secciones. Entonces, aquellos que hayan detallado verán que el objeto de aprendizaje 1 y el 2 son de matemática financiera, digamos, neta, mientras que ya el objeto de aprendizaje 3 y 4 ya tiene que ver con la parte de proyectos. Entonces, claro, ahí cambiamos, de hecho, hasta el libro cambia, ¿no? O sea, cambiamos de matemática financiera a lo que sería evaluación de proyectos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A que, digamos, ya en estos momentos, ya al día de hoy, ya ustedes tienen toda la información para hacer cualquier ejercicio de matemática financiera. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Que esta sesión en particular, que es la semana 3, ¿sí? Esta sesión corresponde a lo que uno llama anualidades. ¿Ok?
¿ok? Vamos a ver, semana 3, que sería la parte de series uniformes, anualidades o series uniformes. Estas anualidades es, señores, usando la misma fórmula, ¿sí? La diferencia es que ahora uno calcula lo que uno llama el pago, ¿sí? Entonces, aquella variable que nosotros no tomábamos en consideración, decíamos, bueno, la fórmula de Excel te pide pago, ¿ve? No la usábamos. Ahora sí, porque en esta serie es simplemente pues lo que es calcular, ya sea tasa de interés, valor presente, valor futuro, o sea, cualquier tipo de, digamos, de situación a calcular en función a unas cuotas, ¿sí? A unos pagos que son constantes, ¿okay? O sea, que son estables. Entonces, una cuota como tal no es solo la amortización de capital, ¿sí? Mucho cuidado. Una cuota, por más que sea constante, es amortización de capital más los intereses, ¿sí? Entonces, tiene un componente de interés y un componente de capital, ¿ok? Entonces, eso es extremadamente importante para que lo maneje. ¿Cuál es la idea de la sesión de hoy? Bueno, explicar lo que es la parte de anualidades, lo que es esa sección y bueno, y ver ejercicios, digamos, ver situaciones allí que tengan dudas sobre ello. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Asimismo, les comento lo siguiente, muchachos. Todos ustedes, atención, esta parte es muy importante. Todos ustedes deben tener en su campus virtual, el principal, deben tener este módulo ya habilitado. ¿Ok? Entonces, por favor, yo de todas maneras le voy a mandar una noticia mañana, ¿sí? Ya todos deben tener habilitado este núcleo que se llama Concurso Matemáticas Financieras. ¿Ok? Entonces, ese módulo en particular corresponde solamente a lo que es la prueba de matemática financiera o del concurso de matemática financiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Recuerden que este fin de semana es el primer quiz, ¿sí? Y el primer quiz será precisamente de los tópicos de matemática financiera, pero solamente de interés simple, interés compuesto e equivalencia de tasa. En pocas palabras, todo lo que es el objeto de aprendizaje 1, ¿cierto? El objeto de aprendizaje 1 va a ser el concurso de matemáticas financieras. Y entonces aquí viene una parte importante que ya les dije que se los voy a mandar por noticias mañana, pero de todas maneras lo tengo que resaltar hoy, ¿sí? Para que todos estén atentos. El quiz, o sea, el primer quiz de matemáticas financieras debe ser presentado por este núcleo, ¿ok? Porque, o sea, no es un quiz del núcleo, es el concurso como tal de matemática financiera. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar el quiz, ¿cierto? No es que lo van a presentar por acá, por exámenes y eso. No. De hecho, yo esta parte le voy a colocar aquí un anuncio, ¿ok? Sobre este quiz, que aquí dice concurso de matemática financiera. O sea, no se va a presentar por aquí. No se va a presentar por aquí. Se va a presentar por acá, ¿ok? Por el núcleo como tal del concurso de matemática financiera. Entonces, ya sea el sábado o sea el domingo, usted va a poder ingresar por acá al concurso de matemática financiera, ¿sí? Y cuando ingrese, claro, verá la información, pues, en este caso general, y directamente irá a la parte de exámenes y presentará, en este caso, el examen correspondiente que corresponde a la prueba clasificatoria. ¿Ok? Entonces, recuerden que esta prueba es lo que va a valer como el quiz, ¿ok? La nota que usted saque allí será la nota correspondiente al primer quiz, ¿cierto? Esa prueba va a tener alrededor, eso me lo comentaron hoy, de 20 preguntas, ¿ok?
Y son 20 preguntas, como ya se habrán dado cuenta, como son matemática financiera, cortas, concisas, digamos, y muy, muy puntuales y directo al punto. ¿Ok? Entonces, y bueno, va a tener una duración de 2 horas. ¿Ok? Aquellas personas que aprueben, ¿cierto? O sea, bueno, mejor dicho, o sea, esa es la nota del quiz, ¿no? O sea, aprueben, no importa. Ahora bien, el concurso hace una selección, digamos, de los mejores 40 o 50 de la universidad. Si usted queda allí, entonces va a una segunda prueba. Y si esa segunda prueba usted la hace, porque claro, puede desear no hacerla, pero la idea es que si pasó, digamos, la primera prueba, pues haga la segunda. Si usted hace la segunda y aprueba con 3, no importa, entonces automáticamente la nota del final le va a quedar en 5. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos, usted va a presentar esta primera prueba, luego la universidad hace una selección, los 40 o 50 mejores, y se presenta una segunda. Y si la segunda usted aprueba, así sea con 3, entonces automáticamente va a tener 5 en el final de matemática financiera. ¿Ok? Entonces, eso es un poco digamos, el aspecto allí que les quería comentar. Cuénteme si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre... Me repite lo último, si me hace el favor, es que no lo entendí. O sea, nos va bien, pasamos a la segunda ronda, de ahí nos va súper bien, ¿y cómo nos va en el final? Bueno, eso mismo, Jonathan. O sea, esta primera prueba, digamos, pues es la nota del quiz. Listo y ya. ¿Entiendes? Esa es la nota del primer quiz. Pero luego la universidad hace una selección en función a esos que presentaron, ¿sí? Y hace una segunda prueba. Entonces, si usted quedó en ese grupo y pasa a una segunda prueba, ¿cierto? Entonces, cuando pase a la segunda prueba, si llega a pasar, digamos, llegar a sacar al menos 3, ¿no? Entonces, listo, ya con el 3, ya automáticamente usted tendría 5 en el final del núcleo, como tal de matemática financiera. Entonces, claro, vean que el concurso es aparte de matemática financiera, pero como ustedes están cursando matemática financiera, pues la idea, digamos, es que si salen bien aquí, pues, ¿qué se va a presentar final? Pues, o sea, si ya lograste, digamos, ganar las dos opciones, ¿cierto? Profe, yo tengo la duda no vamos a usar el Respondus, el coso ese, porque sí podemos abrir el Excel. Es así, Andrea, es correcto. Ok, gracias. Sí, de hecho, o sea, tanto el concurso de matemática financiera como los parciales, los finales, pues por ahora se van a hacer sin Respondus. Sin embargo, todavía no sabemos, porque ya, digamos, la universidad va para esa línea. Los parciales y los finales se están tratando de hacer en 2 partes, o sea, una parte con Respondus y una parte sin Respondus. O sea, una parte de análisis, ¿okay? Que sería con Respondus, que es más que todo analizar y escribir, y otra parte que es cálculo, ¿okay? Que sin Respondus. Pero eso por ahora, digamos, todavía no está, pues, no está como tal definido, ¿ok? Entonces, por ahora es sin Respondus porque hay que utilizar Excel. Necesitamos usar Excel. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Bueno, seguimos entonces. ¿Preguntas? Ok. Bueno. Sí, dígame, Sara. Yo tengo una pregunta, pero sobre el taller, el que es para el 9 de septiembre. Ok. Cuando dice que este taller constará de 2 partes,
La primera, solventando la problemática expuesta en el campus virtual, y la segunda, enfocándose en la búsqueda y análisis del artículo EBSCO. No Sí. me queda muy claro cuáles son las dos entregas. Ok, ya. Vale. Fíjense algo. Vamos a salir de acá. Ok. Trabajos. Fíjense algo, muchachos. Recuerden que hay dos actividades, ¿sí? Trabajo aplicativo y el taller. Entonces, vamos aquí al taller. Vamos al taller. Recuerden que el taller, así como el trabajo, tiene una rúbrica, ¿cierto? Que la pueden revisar. No lo dejen para lo último, deben revisarlo antes de ponerse a hacer los trabajos, para que vean qué es lo que uno utiliza al momento de evaluar. Aquí en la parte de taller, tal cual como comentaba Sara, dice este taller constará de dos partes. La primera solventando la problemática expuesta en el campus virtual y la segunda enfocándose en la búsqueda y análisis del artículo EBSCO. La actividad es grupal, no se olvide consultar la rúbrica. Si ustedes detallan bien, vean que aquí aparece un archivo adjunto. ¿Ok? Entonces, deben descargar ese archivo, ¿cierto? Entonces, cuando descarguen ese archivo, verán, digamos, más en detalle lo que hay que hacer. ¿Okay? Entonces, aparece, pues, digamos, pues las actividades como tal a realizar, los objetivos de la problemática, ¿no? La problemática expone 4 propuestas. ¿Cuál es la idea? Utilizar esas 4 propuestas, pero además valorar una quinta propuesta, ¿no? Entonces, luego, la intención es elaborar un informe donde se evidencie el análisis de las 5 propuestas, estableciendo argumentos lógicos para tomar la mejor decisión, ¿ok? La mejor decisión para la empresa. Y luego cerramos con la síntesis de una lectura, o sea, de la lectura de un texto acerca de matemáticas financieras, uso de dinero en el tiempo, extraído de la base de datos EBSCO. Es importante aclarar que es una síntesis de lo que entendieron del artículo. No es un resumen, ni mucho menos la traducción del resumen del autor. Deben adjuntar el enlace permanente y pueden utilizar artículos en español o en inglés. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos, del taller? Es un solo trabajo, uno solo. ¿Okay? Lo que pasa es que tiene dos partes muy bien definidas. Por un lado, la problemática, ¿no? Donde aparece los 4, digamos, son 4 propuestas más una quinta. Entonces hay que elaborar un informe de tipo gerencial para tomar la mejor decisión. Y por otro lado, la búsqueda de un artículo EBSCO, o sea, un artículo científico que hable ya sea de matemática financiera o uso del valor del dinero en el tiempo. Entonces, claro, está libre para ustedes, ¿sí? Libre en el sentido de buscar un artículo EBSCO que toque o que desarrolle esas características, ¿ok? O sea, que sea de matemática financiera o que use o que explique lo que es el uso del valor del dinero en el tiempo. Entonces la idea es, una vez que usted identifique el artículo del buscador EBSCO, entonces haga una síntesis del mismo, ¿sí? En la síntesis usted puede hablar, vean que en la síntesis usted puede hablar del artículo, puedes estar de acuerdo con el autor o puedes contradecir al autor también. No vayan a creer que, bueno, como el autor lo dijo, entonces sí, yo tengo que estar siempre de acuerdo. Pues no. O sea, digamos, usted puede argumentar, así como los debates, o sea, usted puede argumentar aspectos que a veces el autor no está tomando en consideración. Entonces, todo eso usted puede, digamos, usarlo en la síntesis. Es muy importante que en esa síntesis no sea un resumen, sino que sea algo más, digamos, de la interpretación de ustedes. Traten de hacerlo con sus propias palabras. ¿Ok? Eso es un poco, digamos, lo que se busca en la síntesis. ¿Ok? Entonces, pues, esa es. O sea, es algo bastante corto, yo no lo veo tan largo
digamos, del el taller como tal. ¿Sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias, porque yo pensé que eran 2 entregas, pero ya entendí que es un trabajo, una sola entrega. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí, muy bueno, Sara. Sí. En efecto, es un solo trabajo que tiene dos partes. ¿Ok? Muchas gracias. Y aprovecho, ya que estoy aquí, aprovecho para hablar sobre el trabajo de aplicación. Entonces, miren, el trabajo de aplicación, el objetivo del trabajo de aplicación es comprender y resolver situaciones empresariales a partir de los conceptos vistos a lo largo del núcleo. Entonces, bueno, o sea, aquí encontrarán, digamos, dos cosas. El trabajo de aplicación con formato. Esta es la parte, digamos, más importante porque aquí es donde explica lo que hay que hacer, ¿cierto? Claro, esto es un formato, digamos, ya de la universidad que dice, bueno, la importancia del trabajo de aplicación y todo eso, ¿no? Lo pueden leer cuando tengan su tiempo. Pero entonces llegamos acá, a la página 5. Ya en la página 5 habla sobre el trabajo de aplicación, por supuesto que enfocado en los objetivos de la ONU, pero a excepción del objetivo 7 y el 12. O sea, por favor, no usen esos objetivos porque, digamos, ya se usó bastante. ¿Eh? Entonces, claro, pueden usar cualquiera menos esos dos. Entonces, aquí viene la actividad de desarrollar. ¿Sí? Entonces, la actividad de desarrollar, ¿qué es? Entonces, su equipo tendrá el reto de plantear un proyecto empresarial de alcance local, alineado con uno de los objetivos estratégicos descritos anteriormente. Tiene libertad de utilizar planteamiento personal o institucional para una empresa existente o un emprendimiento. O sea, usted tiene libertad allí de todo. ¿Cuál es la idea? Plantear, ¿no?, un proyecto. ¿Sí? Y claro, plantear el proyecto implica una serie de fases, ¿no? Y por ello es que vienen las etapas, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues se solicita la creación ahí de una página web, introducción, descripción, en este caso de la empresa donde vas a hacer el proyecto, y llegamos a la formulación del problema. Vean que, claro, muchos aquí dicen, ay, pero esto no tiene nada que ver con matemática financiera. Ok, pero recuerden que esto es matemática financiera y evaluación de proyectos. Ok, entonces, es necesario para plantear un proyecto, lo primero que tienes que hacer es formular el problema, ¿sí? Describir la empresa, dónde la vas a hacer, ¿no? Estableciendo los objetivos y, por supuesto, la justificación, ¿no? Para después crear lo que sería el proyecto. O sea, ¿cuál es el proyecto como tal que vas a hacer? ¿No? Cuando tú planteas un proyecto, tú necesariamente tienes que hacer una serie de supuestos empresariales. ¿Sí? Entonces tienes que, digamos, determinar una serie de supuestos, ¿no? O sea, bueno, yo me imagino que el país va a estar bien, que el país va a tener estas características, entonces, claro, tú debes determinar una serie de supuestos y, por supuesto, los riesgos, porque ya aquí lo hemos dicho desde el primer día, no es solo la rentabilidad, yo debo estar consciente de los riesgos que estoy tomando. ¿Eh? Y siempre hay riesgo. ¿Eh? Por eso es que, digamos, toda inversión uno busca rentabilidad porque, o sea, al final tú estás tomando un riesgo. ¿Eh? Siempre lo estás tomando. ¿Eh? Bien, y después de haber hecho eso, que es hasta el punto 9, digamos, es toda la parte de proyectos, ¿no? Entonces, ya después, en el punto 10, cuando tú vas a gestionar una estructura financiera. Claro, cuando hablamos de estructura financiera, fíjate que aquí se coloca a un promedio de 5 periodos, pueden ser 5 años, si ustedes quieren, 5 meses, no voy a decir 5 semanas, porque o sea, el proyecto es 5 semanas, pero o sea, lo ideal es que sea 5 meses o 5 trimestres o 5 años.
Entonces, usted plantea un diseño de una estructura financiera para después investigar un plan de financiamiento. Esta parte, ¿no? Esta parte, muchos dirán, uy, tengo que hacer todo un plan financiero, uy, eso es muy complicado, ¿no? O sea, oye, por más que ya vimos valor presente, vimos valor futuro, pero, o sea, estamos hablando de hacer toda una estructura, un plan de financiamiento, ¿cierto? Entonces, allí sí les digo que no hay problema, porque como verán acá, existe algo que se llama plantilla de plan financiero y una cartilla sobre plan financiero y un resumen de plan financiero. Entonces, adicional al trabajo de aplicación, se les coloca a ustedes, ¿sí? Para que lo vayan viendo, ¿no? Lo descarguen, lo vayan leyendo, ¿no? Una plantilla sobre el plan financiero. Todo está formulado. De hecho, este Excel que está aquí, ¿sí? Este Excel, esa plantilla tiene todo formulado. Simplemente hay que llenar la información de la primera hoja y ya, digamos, ya todas las fórmulas te calculan los indicadores del plan financiero, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? La idea es, por supuesto, que ustedes van a ir desarrollando este trabajo, pero cuando lleguen al plan financiero, ¿no? Que ya sería ya para, digamos, la semana 5, más o menos estaremos hablando sobre ese plan financiero. Entonces, no es necesario que lo hagan desde cero. Lo pueden hacer usando esta plantilla, ¿no? Que ya verán que está formulada y digamos, pues uno coloca los datos y automáticamente él me hace los cálculos. ¿Qué es lo que yo sí debo hacer bien? Interpretar. ¿Eh? O sea, yo sí debo interpretar muy bien, porque ya le dije, la plantilla calcula, las fórmulas están hechas, yo puedo tener un software que hace eso, pero el gran detalle es interpretar, ¿sí? O sea, saber si los supuestos están bien, si me está dando pérdida, me está dando ganancia, ¿ok? Todas esas cosas, digamos, se evalúan en la plantilla. Claro, la plantilla no es que, ay, ya la descargué y la voy a usar. Para eso está el resumen y para eso está la cartilla. Para que usted lea y diga, ah, bueno, esto significa esto, esto y esto. Esto significa esto, esto y esto, ¿ok? Entonces, claro, van a ver todo el plan financiero, pero también van a ver lo que significa cada uno de esos campos, ¿sí? Entonces, esa es un poco, digamos, la intención del trabajo de aplicación, ¿no? Para después cerrar con una evaluación del proyecto, discusión y análisis global y, por supuesto, un video de socialización. ¿Okay? Los que vean la rúbrica verán que la rúbrica evalúa 15 puntos, ¿okay? Que son esos mismos 15 puntos que están allí. ¿Okay? Entonces, tómense su tiempo, véanlo, vayan pensando ya en un problema o una empresa, ¿ok? La idea es plantear un proyecto, ¿no? Y en función de ese proyecto, entonces, determinar una estructura, pues, financiera, ¿no? Y un plan de financiamiento. Entonces, en líneas generales, esa es la idea del trabajo de aplicación. ¿Okay? Entonces, pues por supuesto, no es bueno dejarlo para última hora. Es bueno, ya sabemos ya lo básico de matemática financiera, ya sabemos tasa de interés simple, tasa de interés compuesta, y bueno, ya la parte de anualidades. Entonces ya a partir de esta semana, ya podemos hacer, digamos, todas esas actividades porque ya conocemos la parte fundamental, la parte básica de matemática financiera. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí al tanto. Bien, muchachos. Listo, rápidamente entonces. Esta parte voy a ir, y como siempre, pues yo igualito les envío la presentación, así que no hay ningún problema, ¿no? Semana 3, recuerden que estamos en series uniformes, ¿ok? Series uniformes, lo que buscamos en este caso es que los préstamos se paguen en cuotas periódicas,
¿eh? Claro, dicen que usualmente son mensuales, pero no necesariamente. Pero lo importante es que sean periódicas. No es que, ay, voy a pagar una parte aquí, otra parte por acá, otra parte por acá. No, no. La serie de pagos normalmente son iguales, se hacen en el mismo periodo y, digamos, el detalle aquí es que, bueno, la idea es que la cuota sea la misma, ¿no? Y esas cuotas se llaman o anualidades, ¿no? Y se simboliza con la letra A. Entonces, claro, hay una serie de fórmulas, ¿sí? Que ahí están, que lo que hace es simplemente calcular, bueno, listo, yo tengo un préstamo, entonces, ¿cuánto será la cuota que debo pagar durante una serie de periodos, ¿no? Hasta el último pago. Entonces, digamos, el valor presente, o sea, digamos, la cuota es al final el valor que voy a ir pagando periodo a periodo. Y es importante recordar dos cosas. Primero, en este caso, la cuota es constante, ¿sí? Segundo, la cuota no es solo abono de capital. La cuota tiene dos componentes, capital e intereses, ¿no? Y aunque la cuota es constante, muchos creen que el interés es constante, pero, o sea, en realidad no, ¿no? Porque recuerden, por ejemplo, aquí yo les voy a preguntar algo, muchachos. ¿Dónde abono más interés? ¿En esta cuota o en esta? ¿Ok? O sea, mejor dicho, al principio del crédito o al final del crédito. ¿Dónde hay más interés en la cuota? Al principio. Claro, al principio, aunque la cuota sea igual, ¿sí? Aunque la cuota sea igual, o sea, el mismo monto, aún así, al principio, eso es puro intereses, porque, bueno, o sea, digamos, en proporción es casi todo interés. ¿Por qué? Porque se está financiando una cantidad de dinero en el tiempo. Ya al final, ya tú has pagado una gran parte del capital, entonces el interés que genera es poquito. ¿Eh? Entonces, ya al final, aunque la cuota sea igual, ya tú estás abonando capital. Por eso es que muchas personas cuando piden un crédito, ¿no? Pagan los 5 primeros meses y después dicen, ¿y cuánto debo? Casi lo mismo. Entonces tú dices, hey, pero ¿qué pasó si yo he pagado esto? Claro, pero es que al principio, como tú estás financiando mucho dinero, entonces al principio casi toda la cuota se la lleva intereses. Ya al final, cuando ya has pagado toda una cantidad de periodos, ahí sí terminas abonando capital. ¿Okay? Entonces esa parte es muy importante, ¿cierto? Bien, igual la cuota se puede calcular teniendo valor presente, teniendo valor futuro, ¿cierto? Hay una cantidad de fórmulas, digamos, que puedo utilizar, pero ya yo sé que Excel también tiene eso, ¿sí? Excel tiene una serie de fórmulas que yo las puedo utilizar. Y eso es la idea de ahora. Ya en esta tercera semana, muchachos, ya ustedes pueden hacer cualquier ejercicio de matemática financiera. ¿Eh? Aunque usted diga, ay, profesor, pero no hemos visto gradiente. Es que gradiente al final, digamos, tiene mucho, o sea, es simplemente la cuota, pero que va cambiando. Pero ya a este momento ya usted puede hacer cualquier ejercicio. ¿Eh? Y aquí, más que explicarles a ustedes, la idea es que ustedes me indiquen los problemas que tienen, porque ahora, ya usted puede hacer cualquier ejercicio de matemática financiera, ¿no? Y esa es la parte más importante. Entonces, todas estas fórmulas que están acá, digamos, en su gran mayoría las tiene Excel, ¿sí? Entonces, eso es un poco, digamos, la intención. También está la parte de la serie uniforme anticipada. Quiero que vean la diferencia entre serie uniforme vencida, ¿sí? Que es lo tradicional. O sea, yo pago al final del periodo, ¿no? O sea, yo pago al cierre de mes, ¿ok? Pero también está la opción de pagar al inicio del mes, ¿no? Entonces, la anticipada. Ustedes deben estar muy claros porque la fórmula, como verán, cambia, ¿sí?
Y además que cambia, hay dos cosas. Vean, este es el periodo cero, ¿sí? Y yo vengo pagando mi primera cuota un mes después, ¿cierto? Es como que yo sacara un carro, yo vengo pagando un mes después, que ya tengo el carro. ¿Sí? Entonces, estas son las series, digamos, tradicionales. Pero la anticipada resulta que yo pago mi primera cuota en el mismo momento que estoy sacando el carro. ¿Okay? En el mismo momento estoy pagando una cuota. Vean que no es una inicial, es una cuota. ¿Por qué es una cuota? Bueno, porque o sea, estamos hablando de que todas las cuotas son iguales. ¿Okay? El detalle es que estoy pagando la primera en el momento cero, ¿sí? En el momento, digamos, de inicio de la, digamos, del préstamo o de la acción. ¿Sí? Además, hay un punto importante. Estas series no siempre es para pagar, ¿no? O sea, yo también puedo hacer planes de ahorro, que aquí se hace mucho. Entonces, claro, yo puedo establecer un plan de ahorro y decir, listo, yo voy abonando 100,000 pesos cada mes. Eso es una serie uniforme, porque yo estoy abonando cada mes, una cantidad fija, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, no vayan a creer que esta parte, digamos, de pagos es solamente créditos, no, o sea, también son ahorros, ¿sí? Y aquí viene una parte importante, vean que aquí lo resalto varias veces, que la serie uniforme anticipada, la gente la confunde y cree que se utiliza tasa de interés anticipada, y eso no es así, ¿ok? Recuerden siempre lo que hemos dicho. Entre las tasas de interés y simple y la tasa de interés compuesta, digamos, entre ambas, entre simple y la compuesta es la que más se usa, ¿sí? La que se usa en todo el ámbito financiero es la compuesta. Asimismo, entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva, la que más se usa es la efectiva, ¿cierto? Entonces, esa es la que más se usa en el sistema financiero. De la tasa de interés vencida, la tasa de interés anticipada, la que más se usa es la tasa de interés vencida, ¿cierto? O sea, nosotros normalmente pagamos es al vencimiento, ¿cierto? Hay momentos en que nos dicen la tasa de interés anticipada. Bien, pero ya yo sé una fórmula que me permite a mí cambiar, ¿cierto? E irme a la tasa de interés vencida. Entonces, mi recomendación, cada vez que usted vea una tasa de interés anticipada, inmediatamente lo lleva a vencida, para que pueda trabajar. Entonces, no se queden con las tasas de interés anticipadas, llévenla de una vez a la vencida y trabajen allí. En este caso de las series anuales uniformes, las series uniformes anticipadas, no se calcula con tasa de interés anticipada, se calcula con tasa de interés vencida. ¿Ve? Y entonces, claro, mucha gente, claro que se confunde y con toda la razón, ¿sí? Entonces, pero tengan eso muy en cuenta. Siempre vamos a usar tasa de interés vencida. ¿Sí? Hay que tratar, digamos, de siempre utilizar tasa de interés vencida. La anticipada, digamos, como ya vieron, las fórmulas cambian, pero la tasa de interés sigue siendo la vencida. ¿Sí? Muy bien. También está esta parte de anualidad perpetua, pero claro, esto es, digamos, cuando haces, esta parte son los planes de ahorro, de retiro, ¿sí? Que tú haces una serie de depósitos que te descuentan a ti un dinero para cuando pidas tu pensión, ¿ok? Entonces, claro, estos cálculos lo hacen más que todo las empresas de pensiones, ¿no? Bueno, esa era más que todo, digamos, la presentación que les tenía. Pero aquí viene la parte importante, muchachos. Yo por aquí voy a hacer un ejercicio que tengo para hoy, pero yo sí les comento algo.
ya a partir de este momento, vean que esta es la cartilla, ¿cierto? Que les mandé. Recuerdan que esta cartilla de matemática financiera tiene una serie de ejercicios, ¿sí? Como les comenté. Casi todos están bien, aunque claro, ya por ahí, por el foro de dudas, me dijeron, ay, profesor, este problema, y encontramos en efecto que ahí había un problema con, digamos, de redacción, ¿sí? Entonces, claro, esas cosas pueden pasar, pero eso no hay problema. O sea, usted me pregunta inmediatamente, ¿no? O sea, aquí estamos muy atentos, sobre todo a estos ejercicios de la cartilla, porque vamos a convertir esta cartilla en libro, ¿no? Para el año que viene. Entonces, digamos, estamos trabajando full con ella. En esta parte, usted verá una serie de ejercicios, ¿sí? Como verán, los ejercicios de la cartilla son cortos, concisos y puntuales. Mi recomendación es que lo hagan porque así van a ser los ejercicios de las Olimpiadas de Matemáticas Financieras. ¿Eh? Es un promedio, digamos, de 20 preguntas, ¿cierto? Pero son, como les digo, 20 preguntas que van directo al grano, o sea, muy puntuales. Entonces, mi recomendación es que hagan estos ejercicios para desarrollar ahí destreza, ¿no? Y bueno, aparte de todos los ejercicios, que como verán que también tiene sus resultados, ¿ok? Luego está la parte de el objeto de aprendizaje 2, serie uniforme. Y usted va a encontrar aquí igualmente una cantidad de ejercicios que va a poder hacer. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí al tanto. Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio que tengo por acá y si al momento tienen ustedes alguna inquietud o algún ejercicio en particular, pues lo hacemos también. ¿Ok? Bien, veamos este ejercicio. Este ejercicio fue propuesto por uno de sus compañeros. ¿Okay? Y es muy bueno. No se ve. No se ve el ejercicio, se ve el Excel, ¿ok? No se ve. No, se ve una hoja de Word. ¿De Word? Ah, imagínate tú. Vamos a ver así. A ver, así. Aquí. Ya el Excel ya. Ok, están viendo el ejercicio 13. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces veamos, fíjense este ejercicio. Dice, dos bancos ofrecen sumas de dinero en préstamos para cancelarla de la siguiente forma. Entonces, hay dos bancos y te ofrecen dos cosas. Entonces, banco 1 exige dos pagos iguales de 187.112,33. El tercero y el octavo mes, ¿sí? Bajo una tasa de interés de 1.8% mensual. Entonces, claro, estaríamos hablando de este y el octavo mes, ¿no? Entonces te exige dos pagos iguales, el tercero y el octavo mes. Banco 2 exige dos pagos, uno de 150 dentro de 4 meses y otro de 297.546 dentro de 8 meses, a una tasa del 1.9% mensual. ¿Cuál de estas dos alternativas escogería usted y por qué? Entonces, claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué haría usted? Profe, calcular. ¿Calcular qué? Porque ese es el detalle, ¿no? Fíjense que a veces es muy cómico, muy cómodo, perdón, cuando le dice, ay, calcula el valor presente, ay, ¿cuánto será el valor futuro? ¿Cuánto será esto? Pero cuando ya son problemas en donde te diga, ok, ¿cuál escogerías? Entonces tú te quedas así como que, ok, ¿qué aplico, no? O sea, yo sé las fórmulas, pero ¿qué aplico? Pues
es que ahí tenemos, por decir algo, unas variables, pero no tenemos ni un valor futuro ni un valor presente, pues, o sea, como un valor como para partir. Podríamos adivinar o suponer, por decir algo, si yo tengo, en este caso, 8 periodos mensuales, hacer como un supuesto más o menos del valor, pues como una cuota mensual muy similar, pero para poder calcular un valor base, tan siquiera. Sí, pero fíjate algo, o sea, yo no tengo que suponer nada, o sea, son dos, digamos que son dos préstamos que me ofrecen a mí, ¿no? O sea, son dos bancos que me llaman y me dicen, mira, te ofrecemos tal cosa, te ofrecemos esto. ¿Eh? Aquí en Colombia pasa muy frecuentemente. Profe, yo creo que lo que uno puede hacer es averiguar el valor futuro y mirar a ver en cuál de los dos bancos paga menos, pues como en total, porque por ejemplo cuando uno compra una casa, uno termina pagando la casa como 2 y 3 veces. Ah, sí, eso es verdad. Entonces, ¿cuántas veces pagaría en cada banco? Eso que dice Andrea es muy lógico, pero si yo tuviera el mismo monto de valor presente, ¿eh? O sea, fíjense algo, si yo tuviera, o sea, si el crédito fuera por la misma cantidad, ¿sí? Entonces no hay problema, calculo el valor futuro y bueno, y el que sea más alto, pues claro que ese no, yo me quedo con el que sea más bajo, ¿no? Porque sería donde yo pagaría menos. Profe, pero yo analizando acá, pues ahora es que de pronto ahorita me aceleré para hablar. Aquí en el banco uno te tiene un préstamo y solamente te exige que le pagues en 2 cuotas, pero tienes una tasa de interés mensual. Entonces ahí podríamos decir que ya tenemos un valor futuro, por decirlo así, y es la suma de las 2 cuotas. Ya lo que me tocaría a mí calcular es cuánto pago de interés mensual. Cuidado, Juan Pablo. Aquí viene una parte importante que todos debemos estar claros. Yo no puedo sumar esto. De hecho, esta es la base de matemática financiera. ¿Sí? Todos aquí deben estar claros de que yo no puedo sumar estas cantidades ni puedo sumar esto. ¿Por qué? Porque están en tiempos distintos. ¿Eh? Como el valor, como el dinero tiene valor en el tiempo, acto seguido yo no puedo sumar dos cosas que estén en tiempos distintos. Eso es imposible, no se puede en matemática financiera. Entonces, ¿qué hago? Profe, y si hago la serie uniforme de cada uno de los préstamos y luego hago una equivalencia, pues sabiendo que Puede no los ser, dos son la misma plata. Puede ser, pero eso sí sería como que un poquito más trabajoso. Yo aquí les pregunto lo siguiente, fíjense, nuevamente, fíjense que hay muchas formas de resolver el ejercicio, ¿cierto? Pero yo lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. El caso o el problema me dice que los bancos ofrecen sumas de dinero en préstamos. Yo no sé si los dos bancos me están ofreciendo lo mismo. No lo sé. Si me estuvieran ofreciendo la misma cantidad, chévere, porque hago lo que dice Andrea, calculo valor futuro y entonces veo quién me cobra más interés y ya, listo. Pero resulta que en este problema no me dicen cuánto me están prestando, ¿no? Simplemente me dicen, mira, pague aquí y ya. O sea, entonces la pregunta es ¿cuál me conviene más? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa duda, ¿no? Digamos, de dos entidades bancarias en donde no sé cuánto me están prestando, yo lo primero que debo hacer es calcular cuánto me están prestando. O sea, eso es lo primerito. Entonces, yo tengo que tratar aquí de ver cuánto me está prestando el banco 1 y cuánto me está prestando el banco 2. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer eso. Estoy copiando aquí algo que ahorita les comento. Bien, entonces para este problema tengo que calcular, muchachos, el valor presente.
¿sí? Valor presente para la opción del banco 1 y la opción el valor presente para la propuesta del banco 2. Eso es solo, atención, eso es solo para saber cuánto me está prestando cada uno. ¿Eh? Todavía no sé cuál vale más la pena, ¿eh? Pero por lo menos debo partir del hecho de cuánto me está prestando cada banco. ¿Sí? Pregunto yo, ¿cómo calculo yo ese valor presente? Tengo que llevar las dos cuotas a valor futuro, o sí, las dos de cada banco. O a valor presente. Porque estoy calculando valor O presente. bueno. Y entonces calculo las dos cuotas a valor presente de cada banco y las sumo ahí sí. Exactamente, esa es la parte clave aquí, Andrea. O sea, la única forma de yo poder sumar estas cuotas, la única manera, es que las dos estén en el mismo tiempo, ya sea al comienzo o sea al final. ¿Ve? O sea, la única manera es que o llevo esas dos a valor presente o llevo esas dos a valor futuro, una de las dos. ¿Ve? Es la única manera de yo poder sumarlas. Mientras tanto, yo no puedo hacer una suma directa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Listo. Yo tengo que agarrar la primera cuota y pasarla a valor presente. Y la última cuota, pasarla a valor presente también. ¿Sí? Para sumarla y entonces saber cuánto me está prestando el banco 1, cuánto me está prestando el banco 2. Entonces, bueno, listo. Eso lo hago yo con la fórmula de valor presente. O si quieren usar la fórmula, digamos, tradicional que está en el libro, la cartilla, lo pueden hacer. Entonces, valor presente en Excel es BA, ¿okay? Valor actual. Me preguntan la tasa de interés 1.8. El periodo en este caso es 3. No hay pagos, sino que voy a traerme ese valor futuro acá. Entonces, ahí tengo la primera cuota traída a valor presente. Y hago lo mismo con la otra cuota. O sea, también sería valor actual, ¿no? De 1.8% para el periodo 8. No hay pagos, sino que este señor me lo traería a valor presente. Y ahí está. Entonces, una vez que ya yo me traje las dos cuotas, me las traje a valor presente, allí sí puedo sumarlas. Ya hablamos sobre el signo negativo, que el negativo en este caso lo que indica es que en Excel las fórmulas tienen un balance contable, ¿sí? Nosotros decimos un balance financiero. Entonces, claro, si está positivo, digamos, la cuota, entonces el valor presente será negativo. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es esta cantidad que la estoy marcando en azul? Azul como que no, mejor en verde. Sería antes del préstamo. El valor del préstamo. Eso es el valor del préstamo del banco 1. Así es. Eso es lo que me está prestando el banco 1 bajo ese compromiso de pago. ¿Sí? Daniela, iba a preguntar algo. Lo mismo hago con el banco 2. Valor actual, tasa, periodo 4 y valor futuro 0. Y valor actual, tasa, periodo 8 y valor futuro. Y sumo. ¿Y qué tengo allí?
el valor del préstamo del banco 2. ¿Sí? Ay, perdón. Disculpen aquí. Este es el banco 2 y el de arriba es el banco 1. Entonces, como verán, cada banco me presta de una manera distinta, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es lo que me prestó cada banco, ¿sí? Al tiempo cero. Pero todavía eso no responde a mi pregunta. ¿Cuál escogería usted y por qué? ¿Qué harías tú o ustedes para saber si escojo un crédito o el otro? ¿Qué tengo que hacer? Ya no identificamos ya es el valor futuro. Entonces, claro, tengo que saber ahora el valor futuro para entonces ver cuántos intereses, ¿sí? me están cobrando, ¿no? Y entonces ahí sí, tomar una decisión. O sea, entonces, claro, cuando yo calcule el valor futuro, recuerden que al restárselo a valor presente me va a dar toda esa cantidad de intereses que tuve que pagar en el tiempo. Entonces, listo. Lo que voy a hacer ahora, porque este es el valor actual, valor presente. Lo que voy a calcular ahora es el valor futuro. Y el valor futuro es en el periodo 8. ¿Ve? Valor futuro. ¿Alguien me puede decir cómo calcular el valor futuro para este problema? Con la fórmula de Excel no. Ajá, pero ¿qué utilizo? Utilizamos el valor presente, la tasa de interés y los periodos. Ok, entonces fíjense algo. Ese valor futuro, que es lo que quiero mostrarles aquí con este ejercicio, se puede calcular de dos maneras y las dos deben dar lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es verdad. La primera opción, tal cual como dijo Juan, es tomar valor futuro, ¿no? ¿Y a quién voy a tomar? Pues la tasa, ¿no? El periodo, que en este caso es GNPR, ¿no? Que son 8. Y el valor actual, en este caso, ¿no? Será el que acabo de calcular. Y entonces, allí me va a dar cuánto es el valor futuro ya en el periodo 8. ¿Ok? Valor futuro en el periodo 8. Ahora bien, ¿es esa la única manera? No. Y eso es un poco lo que quiero que ustedes vean. Porque muchos me dirán, ay, profesor, pero entonces, ¿para qué tengo yo que calcular el valor presente para calcular el valor futuro? Y si yo quería hacerlo con estas cuotas, pues sí, también podía hacerse por allí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si da lo mismo. ¿Qué voy a hacer? O sea, otra forma de calcular el valor futuro es esta cuota, ¿no? Calcularla en el futuro y sumársela a esta cuota que ya está en el futuro. Entonces, claro, en este caso sería valor futuro, pero de esta cuota, valor futuro de esta tasa. Pero si voy a tomar esta cuota, ¿cuántos periodos son? 3. Cuidado, 3 han pasado, pero si voy a proyectar en el futuro. Serían 8 entonces. No, porque esta se está haciendo en el periodo 3.
5. Ah, ya entiendo, 5, sí. exactamente, serían 5. El mes 4. Entonces, claro, vean siempre, si voy a calcular valor presente, listo, o sea, lo que se ha consumido, pero si voy a calcular valor futuro, yo tengo que ver cuánto me falta, ¿cierto? Cuánto me falta por pagar. Entonces sería 5 y el valor actual sería este señor. ¿Sí? Y esta cantidad, como en esta segunda cuota ya está en el periodo 8, ya está allí, ¿qué valor futuro voy a calcular? Si estás en el periodo 8. No voy a calcular nada porque estás en el periodo como tal. Entonces sería simplemente sumar a estos dos señores. ¿Ves? Y como ven, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro, te dirán, ay, pero dio negativo. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando es negativo? O sea, si este valor es positivo, la fórmula de Excel me la da de una vez como negativa. Algunos, digamos, le pone el signo menos para que entonces le quede positivo. Esa es una opción también. Y entonces la sumo con este valor y ya. Vean algo importante, muchachos. Vean que aquí sumé con esta cuota sin haber calculado el valor futuro. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué lo hice allí? Porque esa cuota ya está en el futuro. Exactamente. Ya esa cuota está en el futuro. Ya esa cuota está en el periodo 8. Por eso es que ahí sí la sumé sin problema. Porque ya está en el periodo 8. Cuéntame, Juan, ¿cuál era la pregunta? Profe, ¿se puede parar en la celda J3, por favor? J3. Me perdí en... ¿Esta es J13? J13. J13, ahí 9. Ah, ya. El valor, el de la celda T9 que me había perdido ahí. Listo, gracias. Tranquilo. Entonces, claro, lo que quiero que vean con este ejercicio es que siempre va a poder calcular valor presente de múltiples opciones, valor futuro de múltiples opciones, pero da lo mismo. Por eso se llama matemática financiera. Bien. Y hacemos lo mismo con el banco 2. O sea, puedo calcularlo acá. ¿Sí? Perdón, valor futuro, BF. La tasa 1.9 para 8 periodos y este valor actual, ¿no? O también hacerlo de la otra manera, que sería directamente con las cuotas valor futuro. Sería esta tasa. Como estoy en el periodo 4, me faltan 4 periodos para llegar al periodo 8. Entonces sería 4. Y sería 250,000 pesos. Vamos a ponerle el signo menos para que quede positivo. Y al final, pues, yo sí puedo sumar con este señor porque este señor está en el periodo 8. Está en el periodo 8, o sea que sí lo puedo sumar. Y ya. Entonces, claro, visualicen bien, por favor. ¿No? Voy a ponerle aquí el signo menos para tener todos los valores positivos. Entonces ya tengo, por un lado tengo el valor presente, o sea, lo que me están prestando al día de hoy. Por otro lado tengo el valor futuro, lo que terminaría yo pagando, ¿sí? Luego de los 8 periodos. Y tengo esos resultados para cada banco. Ahora vuelvo otra vez. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cuál de estas dos alternativas escogería usted y por qué? ¿Qué haría usted? Pero ahí, por ejemplo, pues no hay como una, por decir algo, una igualdad de tasa. En este caso, una cobra 1.8 y la otra 1.9. Y los valores de préstamo también son diferentes. Entonces, Ajá. Entonces. o sea,
pues, o sea, uno puede hacer la resta acá. Yo tengo el valor futuro que me dio del banco 1 menos lo que nos prestó. Si hago la resta, Y- ¿qué es? Si hago la resta son los intereses, ¿cierto? Listo, esos son los intereses, ¿ok? Entonces, claro, pues yo puedo calcular los intereses del banco 1 y puedo calcular los intereses del banco 2. Entonces, claro, lo que al final yo terminé pagando. Y los intereses, muchachos, siempre serán la resta, ¿no?, del valor futuro menos el valor presente. Entonces me da lo que sería los intereses. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál de las dos alternativas escojo y por qué? Por eso, pero ahí vuelvo y pregunto. Banco 1 presta el 1.8, Banco 2 presta el 1.9. Obviamente tienen una diferencia de todo un dígito y además de eso, el valor presente, el banco que me prestaron es mayor del banco del banco 1, pero aparentemente la mejor opción es el banco 2, porque me presta más. Ah, bueno, aquí tienes que tomar, pero fíjate algo importante aquí. Fíjate algo allí, ¿no? Tú por aquí, el banco 2 te está, o sea, tú estás pagando más interés en el banco 2. Por otro lado, el banco 1 está pagando menos. Pero también no es solo la tasa de interés, porque cualquiera hubiera dicho, no, este me cobra más y listo. A veces no es solo la tasa, sino también ver dónde estoy pagando. ¿Ves? Si estoy pagando periodo 3 o estoy pagando en periodo 4, eso me puede afectar a mí lo que es la tasa, digamos, de interés. O sea, los intereses al final que estoy pagando, ¿sí? La tasa de interés es la misma, pero los intereses que estoy pagando se pueden verse alterados si empiezo a pagar en el periodo 3 o si empiezo a pagar en el periodo 4. Entonces, claro, un indicador que a veces, digamos, se utiliza también es lo que se llama un porcentaje de los intereses. ¿Okay? O sea, ¿qué porcentaje representa los intereses? Porcentaje de interés versus préstamo. Entonces, claro, este indicador a veces se utiliza, ¿ok?, para valorar, vamos a ponerlo aquí cerquita, vamos a ponerlo aquí. Entonces, claro, yo puedo calcular un porcentaje de interés versus préstamo para el banco 1 y para el banco 2. Entonces, claro, sería simplemente estos 52.000 entre lo que me está prestando versus estos intereses versus lo que me está prestando. Entonces, digamos, yo puedo, ya sea a través de la resta, ¿sí?, ya sea a través de restar valor futuro menos valor presente, puedo tener los intereses. Y también puedo calcular un índice porcentual con referencia al préstamo. Entonces, en este caso veo, pues listo, ¿dónde estoy pagando más interés? En este caso estoy pagando más interés en el banco 2. Y por ende, pues la mejor alternativa, digamos, para escoger sería el banco 1, ¿sí? Porque sería el que estoy pagando menos interés. Sería esa intención. Dígame. Cuando usted nos dice que la cuota en el tiempo, pues, tiene que ver como una variable para tener en cuenta, si yo en el banco 1 pagué en el mes 3, igual voy a ver cómo me explico. Si yo pago una cuota en el mes 3, igual la cuota va a ser igual. Pues, a ver, yo tengo estas dos opciones de pago, en el mes 3 y en el mes 8. En el segundo banco, en el mes 4 y en el mes 8. Sí. Cuando usted nos dijo ahorita que la cuota en esa primera cuota influye
para mirar cuál me conviene más. Yo diría, pues, por decir algo, el banco 2 me da opción de pagar un mes más después que el banco 3, eso me da flujo de caja a mí, por decirlo de esa manera. ¿O qué me conviene más? ¿Pagar antes, pero igual me siguen cobrando la misma tasa de interés o qué? Pues la tasa es la tasa como tal de interés. Fíjate que el porcentaje no varía, ¿no? ¿Qué varía? Varía dónde estás pagando, ¿no? Varía el periodo. ¿No? Entonces, claro, si tú pagas antes, pues en teoría los intereses van a ser menores, ¿ves? Porque estás pagando desde antes. Si tardas más en pagar, entonces allí, Paga digamos, más interés. se te acumula más interés. Entonces, claro, hay veces que uno se va, y aquí pasa mucho, yo lo he visto mucho en Colombia, que dice, no, ¿cuánta tasa cobra? No, yo no me voy con ese porque se cobra mucha tasa. Pero ya va, no es solo la tasa, ¿ok? Tú tienes que ver otras cosas, ¿cierto? Entonces, claro, tienes que ver, por ejemplo, las formas de pago, ¿no? Pues las cuotas, o sea, todo eso tienes que verlo, no es solamente la tasa. Claro, que es lo ideal, ¿no? Y aquí viene ya la parte, digamos, financiera. Que todos aquellos préstamos que tú tengas con una alta tasa, trates de pagarlo primero. Eso es lo que se trata. Pagar todos préstamos que tenga alta tasa. Y invertir en aquellos que tengan más tasa, por más cantidad de tiempo, por más periodo de tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes vean mercados bursátiles, se van a dar cuenta de que existen, por ejemplo, bonos, existen bonos de 10 años, 15 años, 20 años. ¿No? Entonces, por ejemplo, si un bono es de 10 años, usualmente la tasa de interés es más alta que si es de 20 años. ¿Eh? Porque se supone que, oye, 20 años, hay un periodo, entonces, o sea, de estabilidad y todo eso. Entonces, digamos, la tasa de interés y la frecuencia de pago van relacionadas. ¿Okay? No hay una, digamos, una diferencia entre ellos. Bueno, listo, muchachos. Yo no sé, díganme si tienen alguna otra pregunta, no sé si quieren hacer un ejercicio en particular, cuéntenme. Les recuerdo que el quiz Profe, es de tasa de interés simple, compuesta e equivalencia de tasa, ¿ok? Va a haber valor presente, valor futuro, ¿eh? Claro, no va a existir la anualidad como tal, ¿no? Pero digamos, pues al final hay que jugar mucho. Recuerden que la tasa anticipada, la tasa vencida, la tasa nominal con la tasa efectiva anual, esas cosas. Cuéntame, Juan Pablo, disculpa que te interrumpí. No, antes qué pena, no. Lo que le iba a preguntar era eso, que si este ejercicio que habíamos hecho tenía que ver con esto que usted nos dijo ahorita al principio, sobre la serie uniforme vencida. Pues es porque no, yo no vi que eran series uniformes, sino que era pues, un ejercicio cierto. Sí, esto era como tal un ejercicio. Vamos a tratar de hacer uno de... Un ejercicio X, pues, cierto, de interés compuesto. Pero no hemos hecho ninguno de serie uniforme vencida. Ok, vamos a hacer uno de serie. Ese va a entrar en el examen. No, la parte de series uniformes, no, va a estar netamente el objeto de aprendizaje 1. ¿Ok? Bien, veamos. Había una pregunta por acá, vamos a ver. Ajá. Veamos este ejemplo en particular. Ya, vamos a tomarlo aquí. Ups.
Entonces, ¿cuál será el valor de un préstamo por el que se pagaron cuotas mensuales de 380.000 pesos durante 36 meses a una tasa de 2.6 MB? MB es mes vencido. ¿Ok? Profe. Dígame. Dígame, Natalia. Ay, por fin, es que hace rato online no me escuchaban. De estos ejercicios también van a salir en el quiz. No, de esta parte de anualidades como tal, no. O sea, es nada más valor presente, valor futuro, equivalencia de tasas. ¿Y por qué no hacemos de pronto ahorita uno sobre, pues, como equivalencia de tasas, como para reforzar? Vale, está bien, no hay problema. Listo, pero vamos a hacer este rapidito. ¿Cuál será el valor Sí. de un préstamo por el cual se pagaron cuotas? Entonces, claro, cuando hablan de cuotas, cada vez que te hablen de cuotas, de pagos, ¿sí? Pagos rutinarios, estamos hablando de series uniformes. ¿Ok? Eso es rápidamente fácil de identificar. Entonces, usualmente esos pagos se notan con la letra A, que son lo que serían los pagos. Entonces, 380.000 pesos. A un N, digamos, de 36 meses. Y una tasa de interés 36 meses, ¿cierto? es una tasa de interés del 2.3% MB. Entonces, claro, esto es mes vencido. Entonces, por ende, ya esa tasa es de mes vencido. ¿Ok? Entonces ya no hay problema. ¿Ok? Porque ya recuerden que todo problema uno tiene que estar atento sobre qué tasa es. Porque recuerden que hay nominal, hay efectiva anual, hay periódico, o sea, digamos, muchas tasas. Entonces hay que estar muy atento. Cuando ya me dicen que son 36 meses y la tasa de interés es mes vencido, listo, no hay problema. ¿Okay? O sea, no hay problema, puedo ejecutar la fórmula sin problema. Entonces, cuando te dicen cuál será el valor del préstamo, ¿qué debo calcular? Valor futuro. Valor actual. Ah, bien, mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿cuál será el valor del préstamo por el que se pagaron cuotas ¿sí? Entonces, al final es valor presente, ¿ok? O valor actual, ¿sí? No es valor futuro. Entonces, listo. La fórmula es la misma, muchachos. ¿Eh? Por eso es que, o sea, ya ustedes en estos momentos pueden hacer cualquier ejercicio. ¿Sí? Entonces, NPER 36. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora sí, donde dice pago, ahí es donde vamos a utilizar la cuota. ¿Eh? Y dejamos libre el BF. ¿Eh? O sea, el BF no lo colocamos nada. Y le colocamos. Y ya. ¿Sí? Y aquí está. Profe, una pregunta. Dígame. A diferencia de la tasa anticipada, o mes anticipado, ahí sí le pondríamos, donde va el 0, le pondríamos 1, ¿cierto? Repíteme la pregunta. Como ahí decíamos que era una tasa a mes vencido, ¿cierto? En caso de que el caso sea el contrario, sea la redundancia, y diga tasa anticipada, se pondría 1, no 0, sino 1. En el problema, en la formulación del problema. Ah, ok. Fíjate que no. La verdad ¿No? que allí lo que se recomienda. Ah, ok, para el cálculo del. Pero no, tengo que escribirle una noticia a ustedes sobre eso. Porque esta anticipada no es porque la tasa de interés sea anticipada, es porque la cuota es anticipada, que es distinto. Ah, bueno. O sea, que era lo que estábamos diciendo. O sea, recuerden que existe, yo puedo calcular, veamos acá, ven, aquí está la serie uniforme anticipada, ¿cierto? Serie uniforme anticipada. Entonces, esa serie uniforme anticipada, esa es la que yo tengo que ponerle un 1 en la fórmula de Excel.
Pero no tiene que ver con la tasa de interés. Tiene que ver es con la cuota. Bueno, de ponerle cuidado. Sí, es una buena. Sí, voy a mandar una noticia sobre eso. Sí, serie uniforme anticipado. Sí, porque anticipado. Sí, lamentablemente allí yo debo reconocer que uno de los aspectos que más confunde es que, claro, cuando uno escucha anticipado, cree que es la tasa de interés anticipada y resulta que no. Hay tasa de interés anticipada es una cosa y hay pagos o serie uniforme anticipada. Bueno, entonces simplemente que lo tengamos en cuenta para que no lo pongamos. Y esta frasecita que por supuesto se la resalté, que toda serie uniforme anticipada no supone una tasa de interés anticipada. O sea, de hecho, en estos cálculos se usa vencida, no se usa anticipada. Entonces, eso es muy importante. Pues de igual manera, ahí el problema nos da la indicación de que es vencida. ¡Ay, se despació! Sí, por eso. Ok, vamos a ver un problema por ahí que me estaban comentando. Podemos hacer una Tasas de vez interés. de serie anticipada. Sí, la parte de serie bueno, no es serie, sino tasa de interés anticipada. Equivalencias de tasa de interés. Vamos a buscar uno. A ver. Déjame buscar. Ya les indico. Ok, veamos este ejemplo. Veamos ese ejemplito que está allí y vamos a añadirle otras preguntas como ok. Vamos a hacer este problema, muchachos. Lo leen allí. ¿Se lee? ¿Se ve? Sí, señor. Listo. Fíjense el problema. El problema dice, en una venta de un papel comercial por valor de 80 millones de pesos, se cobraron intereses a una tasa del 4.3% trimestre vencido. Punto. Si el negocio se hubiera realizado a una tasa anticipada, la pregunta es, ¿cuál sería la tasa equivalente? Entonces, la primera pregunta, muy sencilla. Cada vez que ustedes le hablen de anticipado, vencido y todo eso, hay una fórmula, ¿cierto? Entonces, ya ustedes se la saben. Esa fórmula, si no la tiene Excel, ¿no? Hay que hacerla manualito. Entonces, la fórmula, si quieren les coloco aquí, no, ponérsela aquí, sería simplemente interés vencido
dividido 1 más interés vencido. Entonces, colocamos aquí interés vencido, B, es en este caso, Profe, Cuatro. pero ¿se multiplica por 100 o no se multiplica por 100? bueno, depende, ¿no? Si ya tú colocas el símbolo de porcentaje, ya Bueno, listo, es profe. suficiente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Listo, tú vas a calcular el interés anticipado, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Pero ya les comenté, el interés anticipado no se usa, voy a mandar otra noticia sobre eso. El interés anticipado no se usa para calcular, ¿ok? Usualmente no se usa para calcular. Usualmente para calcular se utiliza el vencido. Bien. Entonces, en el interés anticipado, la formulita es igual a este señor dividido, ¿ve? Como es el vencido, dividido, y abro paréntesis, 1 más ese mismo señor. ¿Okay? Y ya. De hecho, en la clase pasada, en la edición pasada, indicamos que siempre, la tasa de interés anticipado iba a ser más pequeña, ¿cierto? Iba a ser más pequeña que la tasa de interés vencido. ¿No? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, la respuesta en este caso es 4,12%, pero 4,12% ¿qué? Y aquí es donde viene la parte importante, ¿no? Esto es trimestre anticipado. Profe, ¿me muestra nuevamente, por favor, la fórmula donde sacó esa tasa? Bueno, ahí está, pero son las fórmulas que ya todos, de hecho, lo vimos en la clase pasada también, ¿cierto? Lo que era cuando tengo interés vencido, cuál es la fórmula, y si tengo interés anticipado, cuál es la fórmula. Si quiere la ves aquí también. Vean que aquí está. ¿Sí? Tasas efectivas anticipadas. ¿No? Si voy a calcular la tasa de interés anticipada y si voy a calcular la tasa de interés vencida, es esta que está aquí. ¿Sí? Esa fórmula, como les dije, no la tiene Excel, o sea, hay que hacerla manualita. Bien, pero ¿qué es lo más importante? Que no es cualquier tasa de interés, es una tasa de interés trimestre anticipado. ¿Sí? Entonces, esa es la tasa de interés trimestre anticipado. Pero a ti te pueden preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés nominal, anual, trimestre anticipado? Si aparece esa pregunta, ¿qué respondería? Se multiplica la tasa que tenemos trimestre anticipado por 4, por los 4 trimestres. Exacto. Recuerden que trimestre son 4, cuatrimestre son 3. ¿Sí? Entonces, eso también está allí, digamos, o sea, si son mensuales, son 12 meses, etc. Entonces, estamos hablando de una tasa que es nominal, anual, trimestre anticipado. ¿Sí? Nata. Entonces sería simplemente agarrar a este señor y multiplicarlo por 4. Así de sencillito. ¿Sí? Ahí sería diferente si la tasa fuera efectiva, ¿cierto? Ajá, ahí viene la gran pregunta. Ahora, ¿qué pasa si te pregunta cuál es la tasa de interés efectiva anual? Esto, muchachos, es extrema. No vayan a presentar el quiz sin saber cómo calcular una tasa de interés efectiva anual. ¿Sí? Porque eso lo preguntan siempre. O sea, ¿cuál es la tasa de interés efectiva anual? La tasa de interés efectiva anual es la tasa de interés más importante de todas.
porque al final la que uno utiliza para calcular con base en un año, siempre. Esa se calcula por la fórmula tasa punto nominal, ¿cierto, profe? Cuidado, la tasa efectiva anual no es nominal. Pero pues la fórmula. No. Por interés punto efectivo. Exactamente, así es. Entonces, la tasa de interés efectiva anual se denota con la letra EA. EA significa efectivo anual, ¿cierto? Entonces, pueden usar la fórmula que está en el libro, ¿sí? O en la cartilla. Por aquí está, vamos a buscársela. Aquí está. ¿Ven? Esta es la fórmula de la cartilla, muchachos, véanla, ¿sí? Para calcular la tasa efectiva anual. Lo pueden hacer por aquí, que es esta misma, o la pueden hacer usando Excel. Entonces, listo. Usando Excel es interés punto efectivo. Aquí está. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Qué me pregunta para calcular la efectiva anual? Tasa nominal, número de periodos. Ok, ¿qué coloco entonces? Porque mira que ya tengo varias tasas de interés. Mira que tengo la vencida por allá, tengo la nominal aquí, tengo la otra allá. Entonces, ¿qué coloco? 16.49. Eso fuera correcto si la tasa fuera vencida, pero resulta que esa tasa es anticipada. Entonces, no me sirve. No puedo utilizarla para calcular la tasa de interés efectiva. Entonces, ¿qué debo colocar? Calcular la tasa nominal vencida, entonces. Muy bien, Juan, así es. Entonces, para poder calcular esto, resulta que antes yo debo tener la tasa nominal anual trimestre vencido. ¿Okay? Vencido, lo debo tener primero antes de ponerme a calcular la efectiva anual. ¿Okay? ¿Y esa nominal qué sería? Sería la 4.30. Muy bien, exactamente. 4.30% por 4 periodos. Exactamente, así es. Entonces, ese es el porcentaje de la nominal trimestre vencido. Claro, te dirán, pero eso no es lo que me preguntan. Claro, yo sé, pero lo tengo que calcular para entonces poder utilizar la fórmula de Excel. Entonces, ahora sí. Profe, Dígame. esa entonces la 16.49 es nominal anual, ¿qué? ¿Trimestre qué? Anticipado. 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 Queda con mi nombre. Sí. Sí, Nata. Exacto. No, Bien, entonces para interés efectivo tengo que usar esta tasa de 17.20 y ahora sí, coloco 4. ¿Ves? Y listo, esa es la tasa efectiva anual. Esa que está allí. ¿Sí? Entonces, claro, es importantísimo, y aquí yo les digo, o sea, los pasteles son muy importantes aquí. En Venezuela le decimos chuleta. Pero son muy importantes porque, como verán, miren cuántas tasas hay. O sea, comenzamos por una tasa trimestre vencido, pasamos a una tasa anticipada, luego una nominal anticipada, ahora vamos a una nominal vencida y vamos por una efectiva anual. Entonces, claro, o sea, eso es uno de los grandes detalles. Pero ahora vamos a responder esta pregunta, porque todavía no hemos terminado. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuál será el precio del papel comercial 10 meses después de la venta? Meses.
¿qué hago? Profe, yo lo hice, si 9 meses son 3 periodos, ¿cuántos periodos son 10 meses? Y me dio 3.33. Ah, bueno, sí. Eh, ok, vamos a hacerla por esa manera también. Vamos a hacerla por esa manera también. Vamos a ver. Entonces, lo que sí es cierto es que el valor presente es ¿cuánto? 80. 80. Exactamente. La tasa de interés. Bueno, N es 10, ¿verdad? Pero ¿10 qué? 10 meses. Y la tasa de interés, ahí viene el gran detalle, depende. Vamos primero a hacerla, digamos, por la manera tradicional y después vamos a hacerla como, ¿quién me dijo? Daniela fue la que me dijo que lo hizo. Yo, Andrea. Andrea, listo, como lo hizo Andrea, ¿ok? Y debería dar igual, ¿ok? Vamos a ver. Bien, pero la parte tradicional es que, listo, yo tendría que calcular una tasa de interés, pero mensual, ¿eh? Para poder usar N igual a 10, ¿eh? Yo debería usar una tasa de interés mensual. Y oye, yo tengo muchas tasas aquí, pero ninguna de un mes. ¿Eh? Entonces, cuando eso pase, resulta que yo tengo que calcular mi tasa de interés mensual, ¿cierto? ¿Y cómo calculo esa tasa? Bueno, para calcular esa tasa mensual, yo tengo que agarrar y calcular lo que sería la tasa nominal. ¿Ves? La tasa nominal, vean que me pregunta cuál es la tasa efectiva, que aquí la tengo, y el número de periodos al año. Como es mensual, yo voy a pedir 12. ¿Ves? Entonces, este valor que me acaba de dar, muchachos, es una tasa nominal anual mes vencido. ¿Eh? Entonces, para que ustedes vean. Y si yo quiero mi tasa de interés mensual, entonces simplemente agarro a este señor y lo divido entre 12. ¿Eh? Entonces eso sería mi tasa de interés mensual. ¿Eh? Por eso el que iría aquí mensual sería este señor. Entonces, claro, quiero que vean, con este ejercicio lo que quiero que visualicen es que si yo tengo una efectiva anual y me pide calcular, ¿no?, en determinados meses, yo tengo que transformar esa efectiva anual en mensual. Pero yo no puedo dividir esto entre 12. No, 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 no. La efectiva anual no se divide, se usa en los cálculos, pero no puedo dividirla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular una nominal mes, ¿eh? Y después de calcular la nominal mes, la divido entre 12. Esa sí la puedo dividir entre 12. ¿Eh? Y entonces tendría mi valor. Y allí sí calcularía mi valor futuro sin problema. ¿Es? Con la formulita BF, mi tasa, punto y coma, 10 meses, punto y coma, no hay nada en pago y valor actual 80. Y ahí está. Entonces la respuesta sería este señor que está aquí. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Pero Andrea acaba de decir algo muy importante, ¿no? Como que, oye, pero ¿para qué? ¿Por qué voy a calcular una tasa de interés mensual? ¿Ah? ¿Por qué no agarro esos 10 meses y lo llevo a años? ¿Sí? Y entonces calculo. Ya, eso es muy factible. Entonces vamos a ver qué pasa.
Entonces voy a agarrar estos mismos valores, lo voy a colocar aquí abajo, pero estos 10 meses serían 10 entre 12, ¿sí? Que da 0,83 años. Y la tasa de interés, como es de años, ¿cuál usaría? Andrea, ¿cuál usaría? ¿Qué tasa de interés usaría? Profe, pero es que yo no lo hice en años. Pues si fuera en años, pues yo usaría la tasa, la nominal anual, que es multiplicándola por 4. Pero no. Profe, no se usaría la efectiva. Es la efectiva, exactamente. Si yo lo llevo a años, ¿sí? Tengo que usar es la efectiva. ¿Okay? Tengo que usar es la efectiva anual. Jamás, anótenlo por favor, jamás usen la nominal para cálculo de interés compuesto. Jamás usen tasa nominal para interés compuesto. Siempre hay que usar la efectiva. Siempre. Profe, pero ahí sí tengo una duda, porque yo lo hice, el valor presente, 80 millones. ¿Listo? El número de periodos, 3.33. Y el interés, 3.33 trimestre, pues como de lo hiciste trimestre. Con trimestre. Ok, vamos a hacerlo con trimestre. Buenísimo. Y la tasa, le puse la tasa porque era trimestre y me dio exactamente el mismo valor. Ajá, entonces claro, con trimestres, muy bien, serían 10, pero para que sea, tengo que hacer una regla de 3, si 12 es a 4, ¿no? 10, ¿cuánto es? Entonces sería 10 por 4 entre 12. Y ahí está, 3.33, ¿ok? Regla de 3. Pero la tasa de interés, ¿cuál uso? A ver, Andrea, ¿cuál uso? De todas las que están acá. La 4.30 que me dio el problema desde el principio. Exactamente, porque es trimestre vencido. Entonces, ¿cómo no? Sería 4.3%. Entonces, veamos que la fórmula, fíjense, la fórmula no importa si es con mes, no importa si es con años, no importa si es con trimestre, da exactamente lo mismo. Así es. ¿Ok? Entonces, no importa si usted utiliza mes, años o trimestres, da exactamente igual. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que usted tenga claridad con las tasas. Si usted no tiene claridad con las tasas, puede utilizar una nominal y eso es un error. ¿Ok? No se puede usar nominal, no se puede usar para calcular interés compuesto. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan ahí al tanto. La nominal me sirve más que todo es para hallar tasas de interés mensuales. Eso sí la puedo dividir. Yo puedo hacer una conversión de tasa de interés efectiva a tasa nominal y esa tasa nominal poderla dividir. Como lo hizo Andrea, dividió fue... o sea, teníamos, en el último caso, teníamos la tasa de interés vencida trimestral, lo que llamamos el periodo, pues hallar el periodo. Exacto, así es. De hecho, hay algunos que eso depende ya del estilo de ustedes, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo busco, veo qué tasa de interés tengo y entonces ajusto los periodos. Entonces, si mi tasa de interés es mensual, entonces ajusto los periodos para que sea mensual. Si mi tasa de interés es bimestral, entonces ajusto los periodos para que sean bimestres. Entonces, eso es una opción. Pero también otra opción puede ser cambiar las tasas y manteniendo el mismo periodo. Pero claro, para cambiar las tasas deben estar muy claros sobre qué tasa es cada una. Entonces esa parte es muy importante. Bueno, chicos, eso era más que todo lo que quería mostrarles. Como verán, los ejercicios del concurso van a ser así. Son cortos, muy puntuales y se pueden hacer de muchas formas. No vayan a creer que nada más se hace de una. Uno aquí les expone una, pero fíjense,
sea, 3 formas de hacer el mismo ejercicio y todas dan igual. Entonces, esa parte es muy importante, ¿cierto? Mi recomendación es que hagan muchos ejercicios y me envían preguntas, dudas, todo eso, ¿ok? Para uno estar allí atento, ¿cierto? Bien, muchachos, preguntas, dudas. Bueno, vamos a cerrar entonces con Kahoot. Sí. Vamos a cerrar aquí por hoy. Igual allí estaremos al tanto. Hay unas noticias que tengo que mandarles, todo eso, pero ya saben. Igual como siempre, yo les coloco esta información. Entonces, listo. Vamos a ingresar a Kahoot, muchachos. Vamos a hacer el Kahoot de hoy. Recuerden que hay que ingresar en kahoot.it, ¿no? Y le va a pedir un código. Y ahí está el código, ¿ok? El PIN.